La palabra de Dios dice, hoy leí algo antes de la reunión que el Señor me daba ahí en el Salmo 46, un maravilloso salmo que yo los invito a que lo lean, que leamos ese Salmo 46 en los momentos donde hay angustia, en esos momentos donde nosotros tenemos momentos de zozobra, de angustia, de no saber qué va a pasar. Pero sabemos que en el Señor Jesús tenemos la fortaleza, en el Señor Jesucristo tenemos ese refugio de parte de Él que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí en ese salmo yo leía hoy que dice que Él nos ayudará a clarear la mañana. Y el Señor me mostraba algo muy, muy bonito, y es que eso significa que cuando nosotros dormimos, Dios obra. Mientras que nosotros estamos descansando, mientras que nosotros estamos descansando en Él, Él obra a favor de nosotros. Y eso es maravilloso porque eso es lo que a nosotros nos llena de fortaleza, nos llena de ánimo, nos llena de ese refugio de parte del Señor. Así que qué bueno cuando nosotros nos reunimos en este lugar, tal vez en este momento por la situación que estamos viviendo en el mundo, pero sabemos que tenemos confianza en el Señor, que tenemos plena certeza de que aunque estemos pasando por un desierto y por situaciones adversas en nuestra vida, tenemos esa plena confianza de que el Señor nos sostiene. Cuando el pueblo de Israel vivía toda esa situación que vivió en Egipto, dice la palabra que la nube, ese fuego en la noche y esa nube en el día los guardaba y los guiaba. Qué bueno es saber que en el Señor Jesucristo tenemos nosotros ese reposo, tenemos ese descanso, tenemos esa palabra de Dios verdadera, esa palabra de Dios que viene a nuestras vidas a traer sanidad, a traer restauración, esa palabra de Dios que viene a infundarnos aliento, esa palabra de Dios que viene a traer a nuestro corazón esperanza en medio de tantas malas noticias que nosotros vivimos. Y el Señor durante todo este tiempo, durante estas últimas semanas que nos hemos estado conectando, el Señor ha sido muy hermoso. Yo los invito a que miren nuestro canal de YouTube. Yo les envío el enlace o lo van a ver aquí abajo para que ustedes vean, para que ustedes se edifiquen. Porque Dios nos ha estado levantando, nos ha estado dando palabra de aliento, nos ha estado dando palabra de esperanza, de fe y de confianza en el Señor, que es lo más importante. Yo quiero esta noche hablarles un tema maravilloso que yo sé que va a ser no solo una revelación para sus corazones, sino que va a ser una palabra que va a transformar y va a traer mucha bendición a nuestras vidas, porque a mi propia vida lo hizo. Esta palabra, cada vez que yo leía, cada vez que yo profundizaba y aquello que el Señor revelaba a mi corazón y traía esa palabra, que como que una venda que caía de mis ojos y yo podía entender el mensaje que Dios tenía para nosotros hoy. Y quiero que miremos en Juan capítulo 20. Vamos a mirar una historia maravillosa de que sucede luego que el Señor muere. Está en Juan capítulo 20, en el verso 19. Juan capítulo 20, verso 19. Y es una historia maravillosa, es una historia preciosa, porque cuando el Señor Jesucristo es crucificado y luego 3 días después resucita, pues el Señor no se mostró de una a sus discípulos, es decir, Él no resucitó y ya inmediatamente apenas se corrió la piedra sucedió, sino que el Señor dejó pasar algunas horas, algunos momentos, porque de una u otra manera el Señor tenía el propósito maravilloso de traer esa revelación a su vida y de poder confirmar lo que la palabra había dicho en el Antiguo Testamento a través de la ley, a través de los profetas, que vendría no solo un Salvador, sino que ese Salvador viviría eternamente entre nosotros. Pero es maravilloso lo que ocurre acá en la palabra, es hermoso. Y miren, quiero leerles en el verso 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y miren, es interesante ver todo lo que ocurre. Jerusalén había estado
convulsionada y había estado viviendo un sinnúmero de situaciones que había sido como... Había llegado el momento perfecto, estaba la Pascua, Jesús había sido crucificado, los seguidores de Jesús estaban esparcidos, había gente dentro del pueblo de Jerusalén que estaba contento, feliz por lo que había ocurrido. Otras personas estaban lamentándose, estaban llorando, estaban dolidas, estaban agobiadas y había un caos completo en Jerusalén, un caos. Jesús muere, dice la palabra que hubo un terremoto, dice la palabra que algunos salieron de sus tumbas, dice la palabra que el templo por causa de ese temblor, dice la palabra que hubo un temblor y el velo del templo se rasgó. Es decir, ocurrieron muchas cosas. Tendríamos que nosotros mirar todo desde Mateo, Marcos, en los evangelios sinópticos y luego en el evangelio de Juan, poder nosotros mirar todo lo que ocurrió. Y ocurren tantas situaciones que los damnificados de todo esto obviamente eran los discípulos. Y los discípulos comienzan a juntarse en ese momento. No habían obviamente telecomunicaciones, pero entonces uno le mandó razón a otro. ¿Dónde está Juan? Estaba con María. ¿Dónde está Pedro? ¿Qué se hizo? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está el uno? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde estará Mateo? Y comenzaron ellos de una u otra manera a juntarse en esos días después de la muerte de Jesús, y comienzan a reunirse, y obviamente lo único que gobernaba en ese pequeño grupo de personas era el caos. Era el miedo, porque el miedo de una u otra manera era lo que en ese momento estaba en ellos, el que los protegía, el que los guiaba, el que los estaba llevando de un lado al otro era Jesucristo. Ahora no estaba, Jesús no estaba, Jesús ya no estaba con ellos, Jesús ya no les estaba guiando, ya no comían. Antes los discípulos, obviamente, al ver los milagros, al ver que los demonios huían ante el nombre del Señor Jesucristo, ante su sola presencia, ya no estaban. Y obviamente viene un momento de caos, viene un momento de vergüenza para los discípulos. Y lo primero que ellos hacen, obviamente, es esconderse. Se esconden. Ellos posiblemente estaban en el aposento alto, que muchos teólogos dicen que es el mismo lugar donde se hace la última cena. Y ellos allí se sienten abrumados. Y yo veía este versículo, el verso 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, es decir, del día en que el Señor resucita, dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas. Y esto es bien importante, porque ellos se encierran. Los discípulos, cuando ven la situación, ellos escuchan el rumor de que la guardia del templo va tras de ellos. Y era un temor infundado, porque concretamente no estaba ocurriendo. Pero a ellos sí les llegó el rumor que posiblemente la guardia del templo los estaba persiguiendo para matarlos. Y obviamente era lo más lógico. Si habían matado al que se proclamaba Dios, el Mesías, pues lo más fácil era que los discípulos eran los próximos a ser ejecutados, crucificados o azotados de alguna manera. Y es sorprendente. Es sorprendente porque nosotros muchas veces, cuando vivimos situaciones difíciles que no entendemos, somos presos del miedo de una forma muy fácil. El enemigo juega con nuestras mentes y con nuestros pensamientos de una manera muy, muy fácil. Dice acá que los discípulos, dice, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Y cuando yo veía este verso, yo veía que las puertas estaban cerradas. Y es entender que muchas veces el temor y el miedo te va a crear cárceles. El miedo te va a generar lugares donde tú no vas a poder salir. Tú vas a tener miedo a la muerte, tú tienes miedo a la enfermedad, tú tienes miedo a salir, tú tienes miedo a muchas situaciones, porque el enemigo va a aprovechar cualquier situación para infundir temor en tu corazón.
Pero es gráfico. Miren, algo de la palabra de Dios que es bien importante es que nada de la palabra de Dios está ahí por decirlo. Nada. Todo tiene un objetivo en la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Juan, el que escribe esta epístola, esta carta, este libro, nos muestra que las puertas estaban cerradas. Y esas puertas cerradas no es otra cosa que lo que hace el miedo en nuestro corazón. Nos cierra la puerta. No nos permite ver más allá de lo que nosotros vemos o lo que el enemigo nos quiere hacer ver. Para los discípulos, tener las puertas cerradas era escuchar que cualquier paso o cualquier sonido de espadas o de una armadura era su muerte en ese momento. Y yo creo que en ese momento, a pesar de que ya Pedro ya había visto al Señor, las mujeres habían visto al Señor, pero todavía ellos eran presos del temor en su corazón. Y qué bueno es esto saberlo, porque eso es lo que nos ocurre a muchos de nosotros. Somos presos del miedo. El enemigo va a trabajar en tu mente, va a trabajar en tu corazón para reducirte, porque el miedo lo que hace es reducirte y colocarte y cerrarte las puertas y cerrarte absolutamente todo el panorama que tú tienes alrededor. Y es bien importante entender eso. Siempre el enemigo, la forma en que va a trabajar en tu vida y en tu corazón es encarcelándote en tus propios miedos, encarcelándote en pensamientos, encarcelándote en ver un panorama oscuro, porque eso era lo que los discípulos veían. Yo creo que los discípulos ya sentían que su muerte estaba próxima, que iban a ser decapitados, que iban a ser crucificados, y lo que hacen es esconderse y cerrar y trancar las puertas para que nada pasara. Y vemos a unos discípulos amedrentados, a unos discípulos completamente reducidos, a unos discípulos completamente llenos de argumentos, de pánico, de ansiedad y de miedo, de angustia en sus corazones. Para ellos, toda la película que se repitió y de lo que habían visto 3 días antes, allí cuando el Señor es juzgado, cuando el Señor es azotado, cuando el Señor es llevado preso allá en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor es golpeado, cuando la multitud de una u otra manera ellos escuchan a lo lejos los gritos, crucifíquenles, crucifíquenles al Señor Jesús, es ver cómo toda la historia y todo lo que pasó en ese momento se repetía una y otra vez, ellos tratando de pensar a qué horas yo llegué hasta acá. ¿A qué horas Pedro, Juan, Tomás, cada uno, aunque Tomás no estaba esa noche, pero cómo cada uno de sus discípulos había llegado al punto de decir, ¿por qué llegué hasta aquí? Y es lo que muchas veces nosotros vivimos. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo llegué a tener este miedo tan grande? ¿Cómo llegué a tener estos momentos de ansiedad, de pánico, de angustia? ¿Cómo llegamos a esta situación cuando nosotros antes podíamos tener libertad, salir, podíamos reunirnos como iglesia, podíamos nosotros reunirnos con los seres queridos y de un momento a otro pensamos nosotros que esto iba a ser algo de unos pocos días y de esto ya llevamos más de 1 año y medio? Porque de una u otra manera el arma que el enemigo más ha afilado contra el mundo y contra la iglesia ha sido el miedo. Porque sabe que cuando una iglesia, cuando un grupo, una iglesia se levanta a predicar el evangelio, cuando una iglesia se levanta a orar, cuando un cristiano se levanta a orar, a buscar la palabra, a predicar la palabra, es imparable. Y aquí los discípulos estaban como cachorritos que están apenas en una cajita recién salidos de su mamá, y cualquier amenaza, cualquier sombra grande, gigante, les va a llenar de temor. Así estaban los discípulos. Y el Señor me mostraba que muchos de nosotros vivimos así.
Viene la angustia, viene el momento difícil, viene la noticia dura, la noticia que no nos gusta, nos vienen esos temores, nos vienen esas angustias, el síntoma: me duele, sentí, no sentí, me dio, no me dio, la llamada, fulano murió, fulano no murió. Y nos sentimos amedrentados como los discípulos, encerrados en nuestras casas, encerrados en nuestra propia prisión, de nuestros propios temores, de nuestros propios miedos. Encerrados en ese lugar donde el enemigo le gusta verte a ti y a mí, en el corral del miedo, en esa celda fría y oscura que es el miedo. En esa celda donde el enemigo sabe que puede jugar con tu mente, que puede jugar con tus pensamientos, que te puede reducir, que te puede llenar de angustia, y puede saber que si de una u de otra manera tú sigues creyendo, esa cárcel se va haciendo más y más pequeña y te va reduciendo más. ¿Cuántas personas nosotros escuchábamos y hablamos en momentos anteriores de nuestras reuniones? ¿Cuánta gente está siendo presa de la depresión, de la angustia? Las clínicas y la salud mental en este momento ya no sabe cómo lidiar con tanto problema de ansiedad. Si tú ves los portales de noticias, hablan de la depresión, hablan de la ansiedad, que hay intentos de suicidio, que el síndrome de la cabaña. 1000 situaciones que nos agobian a nosotros, porque el miedo era la forma y era el arma perfecta que Satanás podía usar para que sus discípulos quedaran reducidos y quedaran como un bocado de pan, como dice la palabra. Y dice aquí la palabra, dice: estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo. Por miedo. Miren cómo aquí el apóstol Juan hace énfasis que el motivo de su encierro no era orar. El motivo de su encierro no era proclamar la fe. El motivo de su miedo, de su encierro, era el miedo. El motivo que los estaba allí encerrando, el motivo que los tenía reducidos allí encerrados en ese lugar, no era porque Pedro era el gran hombre de fe. No era porque Juan tenía la revelación de que el Señor se iba a aparecer a ellos. Ellos están reunidos y están reducidos al miedo porque ese es el arma y esa era la forma en que ellos se estaban salvaguardando unos a otros, por miedo. ¿Qué te motiva a ti a buscar al Señor? Señor, yo te busco porque tengo miedo que me pase algo malo. Esa no es la forma correcta de buscar al Señor. Nosotros no podemos orar para que por miedo al enemigo. Y miren, la palabra miedo aquí en el griego original que dice la palabra, es la palabra phobos, o es la palabra pheboma, phobos o pheboma. Y esa palabra griega significa huir con terror, pero significa algo que me impactó cuando yo lo estudiaba acá. Y es que la palabra phobos significa reverencia o respeto, pero un respeto a lo malo. Eso es lo que el enemigo quiere. Cuando el enemigo te lanza a ti sus dardos, cuando el enemigo te infunde miedos, angustias y temores, él quiere que tú te arrodilles ante él. Cuando tú eres preso del pánico, cuando tú eres preso de la angustia, cuando tú eres preso de todos esos miedos que te asaltan, tú te estás arrodillando ante él. Eso es lo que quiere él. No hay mayor alabanza que el miedo para el enemigo. El enemigo es alabanza, el miedo es alabanza para el enemigo. Cuando tú tienes miedo, lo alabas. Cuando tú tienes miedo, cuando tú tienes pánico, lo reverencias. Qué maravillosa palabra esta. Porque a veces pensamos que el miedo es simplemente un sentimiento negativo. Pero cuando tú eres preso del miedo, cuando tú tienes miedo en tu corazón, tú estás adorando al enemigo y estás creyéndole a sus mentiras, a sus engaños. En Juan 8:44 dice la palabra, les leo:
Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vuelvo y les leo la última parte. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El 80 y 90% de tus miedos no se hacen realidad. El 80 o 90% de tus miedos no son reales, son infundados. Son infundados. Cuando tú tienes miedo, cuando tú tienes ese miedo en tu corazón, cuando tú estás siendo preso del miedo, de la angustia en tu vida, ese miedo lo que va a hacer es reducirte para que tú de una u otra manera reverencies esa mentira que el enemigo ha puesto en tu vida. Y eso era lo que le ocurría a los discípulos en ese momento. Estaban completamente reducidos, dice la palabra, y ahí dice que ellos estaban reunidos por miedo. La motivación de ellos era el miedo. Y muchas veces en nosotros como cristianos es el miedo el que a nosotros nos motiva a buscar a Dios, porque le tenemos miedo al enemigo, porque le tenemos miedo a sus mentiras, porque le tenemos miedo a que Él tome represalia contra nosotros, y no es verdad. El enemigo no tiene ningún poder sobre nosotros como hijos de Dios. No tiene ningún poder porque Él es padre de mentira y es engañador. Y Él lo que quiere es infundirte temores, infundirte miedos, infundirte angustias, presentarte un panorama oscuro y mentiroso. Y los discípulos estaban allí encerrados porque no había valentía en ellos. Ellos no eran valientes en ese momento. En ellos no había confianza. Ellos habían perdido toda confianza. Ellos perdieron toda credibilidad de ellos mismos y del Señor Jesucristo. Dice ahí en la palabra. Pero miren lo que ocurre. Y yo quiero que miremos lo que está aquí en Juan capítulo 20, pero que también miremos la historia que cuenta Lucas allá en Lucas capítulo 24, del 33 en adelante. Vamos a estar mirando las dos perspectivas. Me gusta lo que habla Juan. Esta palabra obviamente la vemos nosotros en Lucas en el capítulo 24, porque obviamente Lucas es mucho más descriptivo en algunas situaciones. Pero Juan nos da una perspectiva muy distinta. Nos da una perspectiva de fe, una perspectiva de divina de la situación que ocurrió acá. Y miren, ahí en Juan en el capítulo 20, estamos ahí, dice que el Señor, dice ahí en el verso 19, dice, y vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Les dice paz a vosotros. De un momento a otro, el Señor Jesucristo se aparece en medio de ese momento donde había caos, donde había miedo, donde había pesimismo, porque no estaban alabando al Señor. Ellos no estaban confesando bendiciones. Ellos estaban presos del miedo. Ellos estaban presos del temor, y yo me imagino a Pedro y a Mateo diciendo, nos van a matar. Yo escuché que me amenazaron, yo escuché que uno que otro dijo que a unos apresaron, que unos los tomaron, que a unos ya los golpearon. Y yo creo que el Señor dijo, hey, ya no más. Y viene el Señor en ese momento en la noche. Y yo creo que en medio de tanta murmuración y en medio de tanto pesimismo y en medio de tantas situaciones de angustia, de miedo, de confesiones negativas, el Señor se aparece y les dice, paz a vosotros. Pónganse a pensar lo maravilloso que fue ese momento, el silencio que hubo cuando vieron al Señor. Esa paz que el Señor vino de un momento a otro a traer a los corazones de cada uno de los que estaban allí. Yo pienso que todos quedaron callados, todos quedaron en silencio cuando ven al Señor en medio de ellos.
No se hace en un rincón el Señor Jesucristo. El Señor se pone en medio de ellos como para decir: yo soy el centro de sus vidas. Yo soy el centro de sus corazones. Yo soy el que manejo las situaciones. Yo tengo el control absoluto de esta situación. ¡Qué maravilloso! Y el Señor viene, y quiero que miremos, yo les voy a leer en Lucas, en el capítulo 24, en el verso 33 en adelante. En el verso 36 en Lucas les leo, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Miren, Lucas y Juan cuentan la historia de una manera muy parecida. Juan es un poco más corto, Lucas es mucho más extenso y mucho más profundo, porque obviamente Lucas era médico y Lucas es muy descriptivo y es un hombre que escribe de una manera maravillosa y nos muestra de una forma más descriptiva. Lucas escribe el libro de Lucas y el libro de Hechos y es muy descriptivo. Pero miren, en Juan y en Lucas, la palabra paz, que me parece maravillosa porque nosotros pensamos que la paz es la ausencia de problemas y pensamos que la paz es esa tranquilidad de que todo va a estar bien, pero no. Miren que la palabra paz aquí en el Señor obviamente aquí no les dice la palabra eirene, que es la palabra paz en griego, sino que les da la palabra shalom, ¿cierto? Les da la palabra shalom, que era la forma en que ellos digamos que saludaban, y de una manera, de una o de otra manera, era la forma en que el Señor se expresaba siempre hacia ellos. Si ustedes ven, cuando el Señor habla de paz a vosotros, es una palabra que se va a ver durante todos los evangelios, y es esa palabra que obviamente el Señor la decía en el hebreo, la palabra shalom, que significa paz. Pero miren que esa palabra paz es increíble, porque no es una paz de solamente de tener tranquilidad, sino es paz mental. El Señor sabía cuál era el problema que ellos estaban viviendo en ese momento. El Señor sabía la angustia, la preocupación que ellos estaban viviendo en esos momentos, y el Señor les dice shalom, shalom. El Señor los saluda, y en ese momento esa palabra trae paz a ellos. Pero esa palabra paz es una palabra tan profunda porque es paz mental. La palabra en sí, en la traducción original, significa paz mental, significa salud física, significa bienaventurado, significa recibir el favor de Dios, significa ser bendecido, significa tranquilidad. A veces nosotros vemos la traducción al español de la palabra de Dios, pero por eso muchas veces yo a ustedes les hablo en el griego, en el hebreo, algunas palabras que son claves, porque es muy distinto, porque es muy diferente lo que el escritor quería decir realmente en ese momento a lo que para nosotros es simplemente la palabra paz. Pero la palabra paz, en ese shalom de Dios, ese shalom, esa paz shalom de nuestro Señor Jesucristo, es esa vida completa, es esa bendición, es tener esa salud física, es tener esa salud mental, es nosotros tener el favor divino en nosotros. Eso es lo que el Señor les quiere decir en ese momento. Cuando el Señor se presenta ante sus discípulos, les dice: tranquilos. Yo les doy mi paz, lo que nadie les puede dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. La paz que sobrepasa tu propia mente. Porque uno muchas veces dice: voy a tener paz y voy a pensar cosas bonitas. No. La paz del Señor es aquella paz que tú tienes en tu corazón cuando tú ves su resurrección. Nosotros no podemos recibir paz sin que haya resurrección. Fue cuando Jesús se aparece en medio de ellos, cuando el Señor se aparece y les dice paz a vosotros, que ellos en ese momento comprenden lo que el Señor quería decirles. Y tengan tranquilidad. Tengan tranquilidad.
Cuando el Señor se posa en medio de ellos, en medio de esa habitación llena de caos, llena de miedo, llena de pesimismo, llena de noticias, incertidumbres, el Señor se para dar el punto final a esa situación y decir: paz a ti, paz a tu corazón, paz a tu mente. No permitas que la depresión, no permitas que la angustia, no permitas que el pánico, no permitas que las malas noticias te roben la paz. Busca la paz, shalom, en el Señor. Busca esa paz que viene de su triunfo en la cruz del Calvario, de haber vencido la muerte. Ahí es donde viene la verdadera paz a tu corazón, no la paz que el mundo nos quiere ofrecer, no los libros de autoayuda. No es que tú te concentres y ya tengo paz, no. Tu paz viene de la fe de creer en lo que Jesús hizo por tu vida, en la conquista que cuando el Señor Jesucristo vence a la muerte y te da vida abundante. Esa es la paz, de saber que el Señor nos ha dado completa victoria y que está sentado a la diestra del Padre para darte a ti bendición y vida eterna y vida abundante aquí en la tierra. Esa es la paz que Dios te da hoy. Esa es la paz en la cual tú, cuando sientas temor, cuando tú sientas pánico, cuando tú sientas que las cosas están oscuras en tu vida, di: Señor Jesucristo, tú resucitaste y me has dado paz en mi corazón. Tú me has dado paz eterna. Nos has dado una paz no condicional, sino una paz verdadera que fluye como ríos de agua viva. Porque en Él, es en el Señor que nosotros podemos entender que todas las cosas se hacen reales. En el Señor Jesucristo tú tienes eterna paz. Por eso búscale. Busca al Señor en tu vida. Cuando tú tengas una situación como la de los discípulos, puedes confiar en Él, puedes descansar en Él, puedes creer que el Señor Jesucristo es tu verdadera paz. Esa paz, shalom, esa paz que te da completa vida. Tómala en fe, tómala en tu vida, en tu momento de caos. Di: Señor, yo hoy tomo esa paz tuya, esa maravillosa paz que sobrepasa todo entendimiento, Jesús. Y no como una palabra que nosotros repetimos, sino como el cumplimiento de su sacrificio en la cruz y su victoria sobre la muerte. Qué bueno, qué maravilloso tener a un Dios maravilloso, tierno, poderoso, que ve a sus discípulos angustiados y se posa entre ellos a decirles: tengan paz. Eso es lo que Dios te dice a ti el día de hoy. Pueda que tú hayas hoy tenido una crisis de depresión, una crisis de miedo, una crisis de ansiedad. Tal vez anoche no dormiste. Tal vez la agonía por una situación difícil te ha estado agobiando. Pero hoy quiero decirte que en Jesucristo está la verdadera paz. Búscalo. Cuando termine esta reunión, busca al Señor. Adóralo. Y reconoce que cuando el Señor resucitó, Él no está muerto. El Señor no está en una tumba. El Señor resucitó y te dio vida. Y te está dando vida en estos momentos. Y a través de estas palabras, a través de esta enseñanza de la palabra del Señor, el Señor está trayendo paz a tu corazón, está trayendo paz a tu vida, está rompiendo esos argumentos de mentiras que el enemigo ha puesto en tu corazón. Esas mentiras que el enemigo ha tejido día a día en tu vida para que tú no le creas, para que tú te llenes de miedo, de temor y de angustia. Confía en Él. Descansa en Él en esta noche, en este día. Descansa, porque Él, así como le dio esa paz a sus discípulos, hoy te da esa paz, shalom, a tu vida. Esa paz, esa presencia, esa completitud de parte de Él, esa presencia de Dios cuando Él se posa alrededor tuyo. Es maravillosa esta palabra. Quiero que miremos en Lucas, volvamos a Lucas, en el capítulo 24. Y dice también, hay una palabra maravillosa. Dice, mientras ellos, en el verso 36, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se posó en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Eso está en Lucas. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros, a vuestro corazón,
estos pensamientos. Qué bello es el Señor, qué bello es su palabra, qué bello es el Señor Jesucristo. Miren, el Señor sabe, dice entonces en el verso 37, miren lo que dice. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Es decir, cuando el Señor viene en medio de ellos no dicen, ¡ah, es el Señor! No, ellos dicen, es un espíritu. O sea, peor aún, estaban llenos de miedo, llenos de angustia y, Dios mío, se apareció un espanto, un espíritu. Peor, yo me imagino que más de uno cayó al piso, empezó a buscar, a decirle, Pedro, las llaves para salir de acá, ¿dónde están las llaves? No, las tiene Mateo, no, las tiene Juan, las llaves, queremos salir, porque estaban angustiados porque ven un fantasma. Pero el maravilloso Señor les dice, ¿por qué están turbados? ¿Por qué están turbados? Y miren, esa palabra, turbación, esa palabra turbados, es una palabra griega que significa tarazo. Tarazo. Y es la misma palabra que se utiliza cuando tú tienes unas aguas tranquilas y de un momento a otro, de una forma brusca, las mueves. Ellos estaban en ese momento en angustia, estaban inquietos, estaban llenos de ansiedad. ¿Por qué? Y les dice el Señor, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Porque el miedo obviamente comienza con los pensamientos. Y nosotros ya alguna vez lo hemos hablado en una enseñanza. Pero el Señor nos vuelve a ratificar lo mismo. Y es, ¿por qué el Señor les pregunta acá? ¿Por qué están inquietos? ¿Por qué están llenos de ansiedad? ¿Por qué están llenos de pánico? ¿Por qué están temblando? ¿Y por qué han permitido que el enemigo siembre pensamientos negativos? ¿Por qué han permitido que los pensamientos de angustia, de temor y de zozobra y de derrota gobiernen sus corazones en ese momento? A mí me parecía maravilloso, porque si esta palabra no se aplica en nuestra época, entonces ¿cuál? Porque el enemigo ha estado trabajando en nuestra mente, trabajando. Yo pienso, y ojalá no sea así, que después de esta pandemia, la iglesia tendrá que fortalecerse en el Señor y fortalecerse nuevamente en la fe. No solo la nuestra, sino muchas iglesias. Porque obviamente el enemigo ha buscado reducirnos, y el enemigo ha buscado que tú no tengas la valentía que tú tenías antes. Que tú pierdas de vista al Señor Jesucristo. El Señor les dice, ¿por qué han permitido la ansiedad? Y el Señor te dice esto este día, hoy. ¿Por qué permites la ansiedad? ¿Por qué permites que los pensamientos de derrota, los pensamientos de muerte, los pensamientos de angustia, los pensamientos de pánico, por qué el insomnio ha llegado a tu corazón? ¿Por qué has permitido creerle al enemigo y no creer a mis palabras? Miren lo que dice ahí en Lucas, en el verso 39. El Señor les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y es maravilloso. El Señor les comienza a decir, yo no soy un fantasma. Yo no soy un fantasma. Tóquenme. Tóquenme. Y les dice acá, me gusta lo que dice Lucas, porque Juan lo habla un poco más superficial, más divino, mientras que Lucas es médico. Y les dicen, miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Palpad, tóquenme y miren, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¡Wow! Poderoso Señor Jesucristo. Maravillosa su palabra. El Señor se para y les dice, tóquenme. Yo no soy una leyenda. Lo que yo les dije, destruyan este cuerpo y al tercer día se levantará.
Jesús dice su palabra: yo mismo tengo vida y la puedo quitar y la puedo volver a poner. La palabra lo dice. El Padre no resucitó a Jesús porque sí. Lo resucitó por ti y por mí. A nosotros como hijos de Dios muchas veces perdemos de vista la resurrección. Y si hay una verdad y si hay una gran victoria para nosotros en Cristo, es que Jesús haya resucitado. Si hay en nosotros una victoria de la cual nos podemos jactar y gloriar, es que Jesús resucitó. A veces nos enredamos en mil doctrinas, y se nos olvida una de las más importantes, y es que Jesús resucitó por ti. Hablamos de resurrección en Semana Santa. Entonces todo el mundo coloca en sus perfiles de redes sociales: Él vive, Él ha resucitado. Nosotros deberíamos de todos los días de nuestra vida darle gracias al Señor Jesucristo por la resurrección. Todos los días deberíamos celebrar que Él ha resucitado, porque eso fue lo que Jesús hizo. Le dijo a sus discípulos: miren, la palabra de los profetas, la palabra de los patriarcas, la palabra de la ley se cumplió, estoy vivo. Para los discípulos era muy común ver gente crucificada. No pensemos que el único que murió crucificado fue Jesús. Era el castigo romano. Era la pena de muerte romana. Y muchas veces Jesús con sus discípulos tuvo que haber atravesado lugares donde habían personas crucificadas en las vías. Porque la crucifixión no solo fue para Jesús. La crucifixión era la pena romana. Y en ese momento ellos estaban bajo el poderío de Roma. Y era normal ver gente crucificada alrededor de las carreteras, en los montes. Ellos sabían que de la cruz nadie salía vivo. Nadie salía vivo. Y ellos sabían las heridas que se causaban. Los clavos eran más o menos de gruesos de media pulgada, aproximadamente los clavos, y atravesaban los pies y las manos. Y al Señor, para comprobar que había muerto, cogieron una lanza y en su costado lo atravesaron. Y el Señor les dice: tóquenme, toquen las heridas. Yo resucité, su victoria soy yo. Tú estás pasando por una enfermedad, por una situación difícil. Jesús venció a la muerte por ti. Jesús te dio vida. Estás pasando por una situación en tu vida de angustia, de intranquilidad, de enfermedad mental. A veces tenemos el concepto de que el enfermo mental es la persona que está con camisa de fuerza. No. Enfermedad mental es la depresión, enfermedad mental es la ansiedad, enfermedad mental es el pánico. Y muchas veces nosotros hacemos a un lado y pensamos que eso no nos afecta. Pero ese no poder dormir en las noches, esa intranquilidad, ese miedo a salir, ese miedo a no salir, eso también es una situación mental que te puede agobiar. Por eso el Señor les dice: comprueben que yo resucité. El Señor les dijo: hey, miren, yo soy Jesús. No, el Señor lo que les dijo fue: tóquenme, toquen las heridas, pálpenlas, y se van a dar cuenta que no soy un espíritu. Porque el Señor más adelante les dice que le den de comer, y le dan un pescado, medio pescado, y un trozo de panal de miel. Entonces el Señor está allí comprobándoles y mostrándoles que Él había resucitado. Jesús quería que ellos comprendieran que Él había vencido a la muerte. Que Jesús había vencido a la muerte y que ellos no tenían por qué tener más miedo en su corazón. Tu Dios es mucho más grande que cualquier miedo que tú tengas.
Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y muchos lo recitamos, pero no lo creemos. Porque es cierto. Mi victoria no está en lo que yo, simplemente en una confesión. Mi victoria está en la victoria de Jesús sobre la muerte. Lo que despojó al enemigo. Dice la palabra en Colosenses que Jesús despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús despojó a los principados. Les quitó el poder, les quitó la autoridad sobre nosotros. Despojó a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué victoria tan poderosa! ¡Qué victoria tan maravillosa que el Señor trajo a tu vida! Tú no eres un derrotado. Tú estás aquí y tienes toda victoria sobre la enfermedad. Tienes victoria sobre la ruina. Tienes victoria sobre toda depresión, sobre todo miedo en tu corazón, porque el Señor despojó a los principados y venció sobre ellos, despojándolos de toda la autoridad que tenían sobre tu vida. El enemigo no puede tocarte. El enemigo no puede hacerte daño. Escúchalo bien en esta noche. Si tú estás pasando por una enfermedad donde te han dicho, te han dado un dictamen, tú tienes que creer que el Señor Jesucristo despojó al enemigo de esa enfermedad. Llevó en la cruz, llevó en sus llagas, llevó en su cuerpo la enfermedad. Y oro para que a través de lo que te estoy diciendo tu vida sea sanada. En el nombre de Jesús. A veces nos acostumbramos a las enfermedades, a la hipertensión. No, tú eres hipertenso porque tu mamá, tu abuelo y tu tatarabuelo son hipertensos. No. El Señor les dijo a los discípulos, estoy vivo y vencí a la muerte por ustedes. Ustedes merecían ir a la cruz del Calvario por sus pecados, pero yo tomé su lugar y vencí a la muerte y llevé la enfermedad. Y si tú estás enfermo en esta noche, escúchame esto. El Señor tiene el poder para sanar tu vida, porque no es algo que ocurra hoy, ocurrió hace 2020 años. El Señor te sanó, el Señor te liberó, el Señor rompió las cadenas de tu vida. No tienes por qué cargar con esa enfermedad. Es que soy hipertenso, es que soy diabético. El Señor te llevó todas las enfermedades y hoy eres sano. Es que estoy viviendo pánico, estoy viviendo angustia, es que no puedo dormir, es que me siento intranquilo. Es que me siento con temor, es que me siento con angustia. En el nombre de Jesús tú eres libre de esto. Tú eres libre, porque la palabra de Dios lo dice. El Señor venció en la cruz del Calvario y les dijo, estoy vivo. Tóquenme, comprueben que yo vencí a la muerte. Yo llevé la enfermedad y la vencí en la cruz del Calvario, dice la palabra. Volvamos allá a Juan otra vez. Miren, en el verso, ahí en Juan capítulo 20, en el verso 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, ¿qué les dijo? Miren que es maravilloso porque Lucas y Juan se complementan. Juan tiene una visión divina de Jesús, Lucas también, pero Lucas es más concreto y él habla de pálpenme, tóquenme, pero aquí Juan lo que dice en el verso 20 es, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron. ¿Ven cómo Juan nos habla otra cosa? Es la misma historia de esa noche, pero Juan nos habla de esa fe, de esa posición en Cristo que tenemos nosotros. Y dice que cuando ellos vieron las heridas, cuando ellos tocaron, cuando ellos se cercioraron que los pies de Jesús habían sido atravesados, que estaban las heridas, pero que Él había vencido la muerte, dice aquí la palabra, que ellos se regocijaron. Se regocijaron. Ahí ellos comenzaron yo creo que
cayó de ellos la tristeza, cayó de ellos ese semblante de angustia, de derrota, ese momento donde ellos se sentían llenos de miedo, de temor, de angustia, deprimidos, y tocan al Señor, comienzan a comprobar, y yo creo que Pedro y decían: es el Señor, lo podemos tocar. Yo creo que Juan, que era el amado, abrazó a Jesús a los pies, lo abrazó, sintió su aroma, sintió ese aroma del Señor. Yo creo que Juan, el Señor tocó a Juan, abrazó a Pedro, hubo lágrimas de regocijo. Todo en regocijo. Y es maravilloso porque cuando ellos lo abrazan, dice Juan aquí, que ellos se regocijaron viendo al Señor. Vean lo contrario. Una historia que comenzamos oscura, triste, amargada, llena de miedo, da un giro. El Señor siempre va a hacer que tu vida dé un giro. Sin Él no hay giro. Sin Él, tú siempre vas hacia la tristeza, hacia la depresión, hacia la angustia. Él hace que tu vida dé un giro completo. Y dice aquí la palabra en Juan 20:20, dice que ellos viendo al Señor se regocijaron. Y la palabra dice en Hebreos 12, en el verso 2 y 3, Hebreos 12, del 2 al 3, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Maravilloso esto. Verso 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice acá el escritor de Hebreos, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro Dios. Aleluya, Él es nuestro Dios. ¡Qué maravillosa palabra! Por eso hablamos de buenas noticias. El Evangelio son buenas nuevas. En el Efesios capítulo 6, verso 15, habla del Evangelio de la paz, la alegría, del regocijo que tenemos nosotros, esa paz, shalom, que tenemos a través de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Qué felicidad esto! ¡Qué alegría poder nosotros hoy estar aquí nosotros como iglesia y decir: Señor, gracias por esta maravillosa palabra! Porque cuando los discípulos comprueban que Jesús resucitó, dice, viendo al Señor, se regocijaron. Y el Señor hoy nos dice: puestos los ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús, pero no en un Jesús sufrido, azotado, no, en un Jesús victorioso, en un Jesús resucitado, en ese Jesús que venció a la muerte. Pon tus ojos en Él. No pongas tu mirada en la circunstancia, no pongas la mirada en la mentira que el diablo está colocando frente a tu nariz. Pon tus ojos en Él. Que estás pasando por un momento difícil, sientes un dolor, sientes una situación difícil, Jesús ya te sanó. Señor, es que otra vez me va a dar la angustia, otra vez me va a dar el miedo. Confiesa la palabra: Señor, tú ya me sanaste. Yo tengo paz en ti, Señor. Tengo regocijo en ti, Señor. ¿Por qué? Viendo a Jesús se regocijaron. Regocíjate en el Señor. Regocíjate en Él. Míralo victorioso. Cuando entres a orar, cuando entres a buscar al Señor en tu habitación, no mires el techo, no mires el reloj, no mires el televisor, míralo a Él. Pon tus ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Que el médico te dijo que tienes X o Y circunstancias en tu cuerpo. Señor, yo te miro a ti. Tú eres mi victoria, tú eres mi sanador, tú eres mi libertador. Que llegó el recibo, no tengo para pagar, Señor, tú lo harás. Tú eres mi proveedor. Ellos vieron al Señor y se regocijaron. Pero ¿cuándo se regocijaron? Cuando entendieron la resurrección de Cristo.
cuando entendieron que Jesús había resucitado, pudieron verlo y pudieron regocijarse. Y miren, la palabra regocijarse es una palabra increíblemente linda esta palabra. La palabra regocijarse significa gozo, una alegría muy intensa que se hace ostensible. Ostensible, ojo esa palabra. Una felicidad, una alegría intensa que se hace ostensible. Y miraba qué significaba la palabra ostensible. Y la palabra ostensible significa que es una felicidad que se percibe exteriormente. Es un gozo, es una felicidad, es una alegría que se te va a notar en la cara. A veces uno habla con personas que, no, es que yo amo al Señor, yo amo a Jesús y el Señor es bueno, pero entonces empiezan a llorar y yo amo al Señor y el Señor es bueno y el Señor es grande, el Señor es poderoso, pero lo hablan con una derrota que uno dice, Dios mío, ¿en qué Dios estás creyendo? Pero los discípulos ven al Señor y se llenan de gozo que se les nota en la cara. Felices porque Jesús había resucitado y les estaba dando victoria. Ese Jesús que se sentó con ellos a comer, que reían, que fueron bautizados, que vieron los milagros en un lado, estaba ahí, vivito al lado de ellos, sonriendo. Y el Señor les dice, bueno, tengo hambre, quiero comer algo. Estaban regocijados. Esa noche hubo fiesta. El enemigo quería iba a lapidar a los discípulos en miedo, en angustia, en temor, y el Señor convirtió una situación oscura y de dolor en la mejor fiesta. En la mejor fiesta. Por eso dice la palabra ya en Salmo 23. Tú aderezarás una mesa frente a mí, frente a mis angustiadores. Tú me vas a dar bendición, porque aunque mis enemigos me quieran ver derrotado, angustiado, Señor, tú me das la victoria. El enemigo tenía a los discípulos amedrentados, en oscuridad, en depresión y en angustia, y el Señor convierte esa noche en una noche de fiesta. Se regocijaron viendo al Señor. Y así debe ser con cada uno de nosotros. Tal vez el enemigo ya le puso punto final a tu vida. Tú vas a morirte, tú estás enfermo, tú estás desahuciado, tú ya no tienes nada, vas a morir de esto, vas a morir igual que tus familiares, tú estás arruinado, tú vas a perder tu casa, tú vas a perder tu carro, tú vas a perder todo. Eso es lo que el enemigo cree. Esa es la mentira que el enemigo pone. Pero cuando tú miras al Señor, regocíjate en Él. Alégrate en Él, porque la victoria está contigo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Tremendo. El Señor los ubica. Chévere la fiesta. Muy linda la fiesta que estamos haciendo, pero no se les olvide hablar de mí. No se les olvide que hay muchas personas que no me conocen. Porque el propósito de la salvación es que obviamente nosotros tengamos vida eterna, pero que también tú puedas arrebatar de las garras del enemigo a otras personas. El Señor los concientiza. El Señor los ubica. ¿Para qué se apareció a ellos? Muy lindo que estemos acá. Muy bonito que nos regocijemos los unos a los otros. Pero no se les olvide para qué están aquí. Y mientras tú estés vivo, y mientras tú hayas aceptado al Señor en tu vida, tenemos una gran responsabilidad de compartirle el evangelio a otras personas, de extender el reino de Dios. A veces la gente dice, no, pero es que yo no sé hablar, yo no. Mira, estamos grabando nuestras reuniones, las de hoy, por ejemplo. Pégales allá en su WhatsApp la charla de hoy.
Si nos envían esas cadenas de cosas locas, de malas noticias, de cosas mentirosas, ¿por qué nosotros no vamos a compartir el evangelio a otras personas? Tú no tienes que salir a la calle como hace muchos años teníamos que hacer muchos de nosotros para ganar almas, y obviamente si hay que hacerlo, lo hacemos. Pero no, ahora tú escuchas una predicación, la iglesia te la manda al WhatsApp, compártela, dale a conocer el evangelio a otras personas. Tú no sabes de qué manera la palabra de esta noche, del día de hoy, está transformando una vida. Y estoy seguro de eso, que Dios sana tu vida, sana tu corazón, sana todas las áreas de tu vida a través de esta palabra. Estoy completamente seguro de eso. Porque el Espíritu Santo hace la obra. Él respalda su palabra. Y el Señor aquí los ubica y les dice, no olviden, un momento, no olviden lo que yo tengo para ustedes. No crean que esto ya es el final y vámonos todos. Ustedes se tienen que quedar aquí. Porque hay mucho por hacer. Dios te libra del temor, Dios te libra del miedo para hacerte un mejor soldado. Dios te libra del miedo, Dios te libra de la angustia, Dios te sana la enfermedad para que tú vayas y les cuentes a otros que Dios es real. Y luego les dice en el verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esta no es Pentecostés, ¿no? Pentecostés ocurre en Hechos capítulo 2. Pero esto es maravilloso lo que el Señor nos enseña acá. Y es que Jesús sopla vida sobre ellos. Ellos estaban muertos. Estaban muertos espiritualmente, secos espiritualmente. Y el Señor sopla sobre ellos. Les dice que Él está con ellos, les dice shalom a todos. Reciban mi paz, reciban mi gozo, reciban mi bienestar, y sopla sobre ellos. Es lo mismo cuando el Señor allá en Génesis capítulo 2, en el verso 7, sopla. La misma palabra, sopla aliento de vida sobre ellos, sobre Adán. Sopló vida, porque ellos estaban muertos. El miedo te seca, el miedo te mata. Aunque no lo creas y aunque no entiendas un poco esto, pero la depresión, la angustia, la ansiedad es muerte. Es una muerte lenta en tu vida. Es como si te quitaran pedacitos de vida. La depresión, la angustia, la ansiedad, el pánico, es esa vida que te sacan. Tú mueres de a pocos cuando te deprimes. Cuando aceptas la depresión, cuando aceptas la angustia, cuando aceptas el miedo, pierdes vida. Pero el Señor, ¿qué hace? Sopla sobre ellos. Sopla vida. En Ezequiel capítulo 37 es la maravillosa historia del valle de los huesos secos. Dice que había un valle lleno de esqueletos. Y está Ezequiel y el Señor le dice a Ezequiel, ¿tú crees que esos huesos secos vivirán? Y Ezequiel le dice, Señor, tú lo sabes. Y Dios sopla viento, dice la palabra, que se unen hueso con hueso y comienza a armarse un gran ejército, un gran pueblo de Dios. Porque la tristeza, la depresión, la ansiedad, el pesimismo, la falta de fe en tu vida te mata, te roba la vida. Y aquí el Señor en Juan 20, en el verso 22, sopla sobre ellos. ¿Sopla qué? Sopla vida. Sopla aliento nuevamente. Ellos estaban muertos emocionalmente, muertos mentalmente. Y la palabra en hebrea, o la palabra original aquí, soplar, es nafaj. Y significa encender. Como cuando tú tienes una fogata y se está apagando, entonces tú comienzas a soplar para que las brasas vuelvan a encenderse.
es esta palabra nafaj. Y esa palabra significa que cuando el Señor ve que ese carbón ya está frío en tu corazón, el Señor sopla vida, sopla aliento para que vuelva otra vez a encenderse ese fuego por Él. Ese fuego, ese ardor por la presencia del Señor en tu vida nuevamente. El Señor cuando sopla y da ese nafaj, es esa palabra que te enciende nuevamente. Ellos estaban muertos en vida. Esos discípulos llenos de miedo, de depresión, eran un valle de huesos secos, desahuciados por el temor. Pero sopla el Señor ese fuego, ese aliento de vida otra vez, y ellos recobran la vida, recobran el aliento nuevamente para ser esos hombres de Dios. Ahora miren, ya para finalizar, a mí me impacta la historia de Lucas y la historia de Juan. Porque mientras que Juan dice que el Señor sopló aliento de vida, miren lo que dice Lucas en el verso 45. Dice entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Mientras que Juan dice, el Señor sopló sobre ellos, no significa que la palabra se contradiga. El Señor sopló sobre ellos. Pero Lucas le pareció un poco más importante decir, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Miren lo maravilloso de esto. El Señor sopla y ellos son avivados nuevamente. Y ese avivamiento les da a entender y les revela la palabra de Dios. Qué maravilloso esto. Cuando el Señor sopla sobre ti esa vida, ese aliento de vida sobre tu corazón, sobre tu ser, sobre tus pensamientos, sobre tu vida, esa vida que tú estabas ya, Señor, ya estoy apagado, no volví a orar, oro y no pasa nada, alabo y no pasa nada, Señor, perdí el fuego. No es el primer amor, porque hay mucha gente que habla del primer amor. No, es que tú perdiste el primer amor. Y no es el primer amor. El fuego de Dios nunca se debe apagar de nosotros. Nunca. Nunca se debe apagar de nosotros. Ese fuego debe ser encendido una y otra vez en tu corazón. Pero cuando se enciende ese fuego en tu vida, la palabra de Dios cobra vida para ti. Cuando el Señor sopla ese aliento de vida en tu corazón, la palabra de Dios, tú comienzas a comprenderla y comienzas a ver que un solo versículo de la Escritura hace una gran verdad en tu corazón. Mientras que estás durmiendo, meditas en la palabra, meditas, por eso dice la palabra en Salmos, en mi meditación se encendió el fuego. Cuando tú meditas en la palabra, se enciende esa gran verdad y esa gran revelación del Espíritu Santo a tu vida. Miren qué maravillosa palabra la de esta noche. Miren qué maravilloso aquellos discípulos que estaban amedrentados, angustiados, los deja completamente victoriosos, fortalecidos en el Señor. Y mi palabra para ti en esta noche es: no permitas que la mentira del diablo, que el pánico, que la angustia, que el miedo siga ganando terreno en tu corazón.